Nos encontramos con el doctor Samuel Pagán, experto en Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Y comenzamos preguntando, Samuel, ¿cómo empezaste a predicar el Evangelio de Jesucristo? Yo vengo de un hogar cristiano. Mi abuela era una predicadora, mi papá, mi mamá, líderes cristianos. Yo vengo de la iglesia y toda mi vida he estado en el liderato de la iglesia, primero en la juventud, luego fui desarrollándome, pero ya como a los 17, 18 años, cuando estaba estudiando en el colegio de Mayagüez, con grupos cristianos en el colegio, comenzamos ya los estudios bíblicos en la ABU, la Asociación Bíblica Universitaria, y de esa manera comenzamos a gustar la importancia de la predicación, empezamos a escuchar buenos predicadores y buenas predicadoras. Nosotros teníamos en la iglesia un pastor muy buen predicador, reverendo López Díaz López, y en ese entorno fue gustándome la predicación hasta que cuando abrí los ojos, me gradué de ingeniero, estaba metido en el seminario, estudiando la predicación cristiana. Aparte de estudiar en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, tú estudiaste en Estados Unidos, quiero que nos hables un poquito de eso. Luego de estudiar acá ingeniería, yo soy ingeniero químico, estudié acá en el Seminario Evangélico de Puerto Rico y cuando estaba acabando la maestría en divinidad, nos dieron la oportunidad de ir a estudiar a Princeton, a hacer una maestría en estudios bíblicos. Y allá me fui a estudiar con Bruce Metzger, y me fui a estudiar con Barney Anderson, y me fui a estudiar con Charles Fritsch, y que fue una experiencia extraordinaria. Cuando estaba graduándome, el líder de mi tesis, el doctor Fritsch, que era el que estaba guiando mis estudios, me preguntó qué era lo que yo iba a hacer, si yo iba a seguir estudiando, y le dije que sí, pero que quería un ambiente más judío, que quería un ambiente porque quería seguir estudiando más hebreo. En esos días estaba aprendiendo arameo y estaba, ¿verdad?, evaluando los textos antiguos, y él me preguntó que si cómo yo me sentiría, cuánto, hasta dónde llegaba mi ecumenismo para estudiar en un ambiente judío. A lo que yo le respondí que sería para mí ciertamente un grato placer. Y en efecto, hicimos una entrevista con el decano del seminario judío, que en aquel momento era el doctor Ishmael George, y él se encariñó conmigo, y a mí me impresionó muy positivamente la escuela. La escuela es una escuela extraordinaria, una de las escuelas de judaica más importantes del mundo. Y luego recibí la noticia de que me habían aceptado para el programa doctoral en la escuela rabínica, escuela graduada para hacer estudios bíblicos. Allí finalicé el doctorado en literatura hebrea y luego de eso empecé a traducir la Biblia con las sociedades bíblicas. Empecé primero como revisor de notas en la edición de estudio, luego me dieron la responsabilidad de organizar la revisión de Reina Valera del 95, preparar la Biblia de estudio del 95, preparar la Biblia de estudio con Dios habla hoy, organizar varios proyectos de traducción de la Biblia, y cuando llegué a ese nivel me di cuenta que debía estudiar lingüística y me fui un año a la Universidad de Texas para estudiar lingüística, antropología cultural, antropología de la religión, y allá estuvimos un año y el estudio de la lingüística me dio nuevas herramientas para la comunicación del Evangelio, especialmente para la predicación. Porque uno aprende los idiomas bíblicos por el techo. Uno aprende los idiomas bíblicos para utilizarlos en la exégesis. Pero la forma en que el idioma funciona en la sociedad es poderosísima. Y una vez que uno comprende y uno comienza a estudiar a Chomsky y las teorías de Chomsky, de la estructura profunda, de la estructura superficial de los idiomas, uno celebra nuevas posibilidades, no solamente homiléticas, sino hermenéuticas. Pues estuve un año estudiando lingüística, luego me fui a Israel, otro año más, para estudiar arqueología y geografía bíblica. Yo he estado estudiando mucho, ciertamente, y lo he disfrutado una enormidad. Pero los elementos que me han ayudado más a mí, a la predicación, a la comunicación del Evangelio de forma efectiva, ha sido la traducción de la Biblia, especialmente la unión del exégesis con la lingüística, y el otro, el encuentro con comunidades latinoamericanas, especialmente las comunidades indígenas, donde uno debe comunicar la fe en categorías entendibles, de forma tal que pueda ser asimilable.
Y eso me desafió para hacer lo mismo donde quiera que vaya, en la predicación del Evangelio. Tú has viajado por toda América Latina. ¿Cuál tú crees que es la mayor necesidad que tiene el púlpito protestante en América Latina? Yo creo que América Latina tiene muy buenos oradores sagrados. La predicación cristiana es muy tener buena oratoria cristiana, pero es algo más. Es algo más. Yo creo que nosotros tenemos personas muy versadas en América Latina, capacidad de comunicación extraordinaria. Pero a veces yo pienso que nos hace falta un poquitito de más profundidad en la escritura. Nos hace falta estudiar un poco más las narraciones bíblicas, la poesía bíblica, descubrir el mensaje de la Biblia para poder actualizarlo el día de hoy. Yo he notado en algunas ocasiones que la gente trata de actualizar el mensaje de la Biblia sin comprender bien qué fue lo que quiso decir Isaías o Pablo o Juan o alguno de los escritores bíblicos. Entonces, ese viaje al mundo contemporáneo que no está muy bien fundamentado y sólido en las tierras bíblicas puede ser homiléticamente o en términos de oratoria puede sonar bien, pero no produce cambios sustanciales en la conducta, que a última instancia es lo que uno quiere, porque la conversión no es que la gente alza la mano, sino la modificación fundamental en la conducta y la revisión de las prioridades de la vida. De tus muchos escritos, algunos los tenemos recomendados en nuestra parte de libro, claro, en nuestro portal, como palabra viva. Pero si tú fueras a escoger 3 libros que la persona que esté oyendo esta entrevista deba adquirir, deba estudiar, deba comprar, de los muchos que tú has escrito, ¿cuáles tú le recomendarías? Si el tema es estudiar la Biblia, sí, la Biblia como texto importante de la iglesia, Palabra Viva es un libro importante. Porque en Palabra Viva yo discuto muchos temas, pero generalmente el énfasis es en los temas que no hay tiempo para atender con profundidad en los cursos de Biblia, en los seminarios y en los institutos. La arqueología bíblica, el canon, el texto, la filología, la lingüística, los idiomas bíblicos, ese tipo de cosas que por el currículo uno tiene que ir, ¿verdad?, rápido en los cursos introductorios, no hay mucho tiempo para estudiar esos temas. Ahí en el libro Palabra Viva yo los destaco. Segundo libro de importancia, que fue muy significativo para mí, está el libro sobre el misterio revelado. Porque ese libro me ubica en el mundo de la arqueología, especialmente el mundo de la arqueología sobre los documentos del Mar Muerto, la comunidad de Qumran, pero cómo el descubrimiento y la interpretación de esos documentos ayudan a la iglesia y ayudan al pueblo de Dios. Porque ayudan a la traducción de la Biblia, ayudan a la sociología, a ver cómo la sociología de esa comunidad se perdió, porque era una comunidad cerrada. Eso es un gran desafío para la iglesia. Las iglesias que se cierran están sentenciadas a morir. Y hay un tercer libro que me dio mucha satisfacción, que se distribuyó muy bien por toda América Latina, que es un libro no solamente de Biblia, sino un libro de literatura, porque estudié el tema de Don Quijote de la Mancha. El libro se llama Yo sé quién soy, Don Quijote para soñadores y visionarios. Y este libro me dio mucha satisfacción porque yo estuve 3 años de mi vida estudiando diariamente el texto de Cervantes y me dio mucha satisfacción porque pude analizar y releer Don Quijote con los ojos de un exégeta. Y he recibido mucha, la crítica bíblica, la crítica literaria en México fue extraordinaria y la crítica en España fue extraordinaria. En Argentina recibí varias referencias y críticas literarias magníficas. Este es un libro que yo sospecho que en los próximos 2 o 3 años yo voy a visitar nuevamente, de forma tal que podamos actualizarlo para el siglo XXI. Para terminar esta corta entrevista, si tú pudieras darle un consejo a la persona que esté escuchando esta entrevista de cómo ser un mejor predicador, una mejor predicadora, ¿qué le dirías? Que en un brazo tenga el texto bíblico y que en el otro tenga el periódico. Y que los dos lo lea con criticidad.
que lea la Biblia con ojos de profundidad, de análisis, y que lea el periódico también de esa misma manera, porque a última instancia lo que nosotros queremos hacer es traducir el mensaje de Isaías para la sociedad de San José de Costa Rica, y para Buenos Aires, y para la Ciudad de México, y para San Juan de Puerto Rico, y para la ciudad de Nueva York, y para los hispanos de Dallas, de forma tal que nuestro gran desafío es ayudar a que el mundo contemporáneo pueda encontrarse con el mundo de la Biblia y descubrir los valores importantes del texto bíblico que le hablan, que desafían y que tienen el poder transformador de la sociedad contemporánea. Damos gracias al doctor Samuel Pagán por esta entrevista. Que Dios les cuide. Dios te bendiga.